que busca satisfacer, ¿cierto?, una necesidad humana. Y esto le arroja un tema significativo, porque si usted, por ejemplo, tiene mascotas, usted dirá, no, pero es que la necesidad no es mía, pues es del perro. No, porque es su necesidad de darle satisfacción al animal, ¿cierto? Porque el animal no manifiesta su necesidad. Ese es ahí es donde está el conjunto de todo esto, ¿cierto? Entonces, un proyecto es una solución inteligente de una necesidad humana. Por lo tanto, el proyecto genera un satisfactor. Y este satisfactor puede ser un bien o un servicio, ¿no? Vale decir, puede ser un tangible o un intangible, o puede ser la mezcla de los dos. Por ejemplo, un tangible podrá ser esto, ¿cierto? Una hoja. Esto es un tangible, ¿sí? Un tangible podrá ser un computador, ¿no? Pero un intangible podría ser, por ejemplo, la educación que usted recibe. Bueno, mala, eso se lo repito, pero la educación que usted recibe. Y la educación se recibe con un intangible o también con un tangible. Si yo no tengo una pizarra, ¿le puedo dar educación? Si no tengo el telón, si ustedes no tienen acceso al software, si no tienen el computador, si no tienen un cuaderno, se fijan, entonces, de hecho, cuando uno va a un restaurante, uno ¿por qué lo que va? ¿Va por la comida o va por el servicio? Y la verdad es que ambos. Por lo tanto, hay intangible y intangible juntos, ¿se fijan, no? Ya, pero a eso es. Ahora, ¿en dónde se mide? Porque si es, ¿no es cierto? Y genera un satisfactor, aquí genera. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde se mide? Y la respuesta es en un flujo de caja, del cual nosotros ya hemos hablado en muchas ocasiones. O sea, si lo hablé un día, ya lo hablé varios días. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Ahora, el flujo de caja, como bien lo mencionamos hace algún tiempo atrás, se compone, en su composición está dada por distintos elementos. ¿Cuáles son estos distintos elementos? Siéntate ahí con María Jesús. ¿Cuáles son estos distintos elementos? ¿Ya? Estos distintos elementos serán aquellos propios, ¿no es cierto?, a un flujo. ¿Cierto? Ingresos y egresos, de operación, egresos iniciales, momentos de los propósitos de ingresos, egresos para los defectos, etc. El flujo de caja tiene la estructura de un presupuesto y de un estado de resultados. En particular, es como un presupuesto de caja. De hecho, un flujo de caja es, en definitiva, un presupuesto mágico. ¿Lo conocen, cierto? ¿Sí? Entonces, como forma parte de un presupuesto, y este es un presupuesto maestro, tendrá una estructura y buscará en particular los movimientos de efectivo. Pero hay algunos movimientos de efectivo que se mueven por movimientos que no son de efectivo, como por ejemplo el gasto por impuesto a la renta, que se moverá por el cálculo de la base imponible, y en algunos casos, no siempre, la base imponible estará afectada por un no imponible, que en
el gasto por depreciación del activo físico y de amortización del activo intangible. Entonces, eso va a dar origen a los distintos flujos. Que se mueven por movimientos que no son de efectivo. Eso. Y dijimos allí en particular el gasto por impuesto a la renta. Es el que se mueve, porque el gasto por impuesto a la renta, aunque está puesto como gasto, aquí dijimos que esto es como un presupuesto de caja, como un presupuesto maestro, lo que registra son movimientos efectivos. Pero ese movimiento de efectivo se ve afectado por un movimiento que no es de efectivo. Por lo tanto, eso implica que habrá que hacer un trabajo de agregar y sacar algunos elementos dentro del flujo. Ahora, cuando hablamos de agregar, no estamos hablando de sumarlos, estamos hablando de considerarlos, que es distinto. ¿No? Porque nosotros vamos a considerar aquí movimientos positivos y movimientos negativos. ¿No? Ahora bien, ¿cuáles eran los flujos de caja que teníamos? El primero, el básico, el esencial, para nosotros siempre va a ser el flujo de caja puro. ¿Ya? Esto está tomado del libro de Hickman, por lo tanto difiere en cierta forma de lo que ustedes van a encontrar en los libros de Zapac, de Vaca, de Vidal, y de Fontaine, de Aguilera, etc. Varios libros que hablan de estructura de flujo, porque este está más bajo la estructura de Hickman, está pensado más bien en finanzas corporativas, ¿ya? Para que lo entiendan. Entonces, primero va a tener un flujo de caja que se llama flujo de caja puro. ¿Ya? Ahora, este flujo de caja puro, ¿no es cierto? Lo que nos va a hablar es de básicamente el giro del negocio. El giro del negocio. De eso va a hablar. ¿Ya? Para construir el flujo de caja, uno deberá tener por aquí algunos parámetros básicos. El primero es el principio, no de inicio, sino que de base valórica, el principio de pertinencia y relevancia. Vale decir, en el flujo tengo que registrar solo aquello que es pertinente al satisfactor, a la necesidad humana que estoy tratando de hacer. Pero además que sea relevante. Hay unos alumnos por allí, de evaluación de proyecto, que nosotros le dijimos, pero meta todos los activos que usted considere que son significativos y relevantes para el proyecto. Entonces están construyendo un proyecto de 1.300 millones de dólares, ¿no es cierto? Y del activo pusieron un papelero que valía 3 millones. Entonces, no es relevante. ¿Se fijan? ¿No? El sentido de la relevancia tiene que ver con el hecho de que uno ha de registrar aquello que realmente va a aportar valor. Ahora, obviamente tendré que meter papelero y por supuesto, pero no vale la pena destrozar en eso. Uno deberá artículos de oficina y tirar un monto. ¿Ya? Eso va a estar allí. Entonces, la pertinencia es que corresponda al satisfactor que va a generar el proyecto, y la relevancia que realmente sea significativo en tenerlo allí en el proyecto y no que sea insignificante, ¿cierto? Entonces, estos mismos muchachos que estaban por allá dijeron, ya, pero profesor, nosotros no vamos a poner la colación y movilización de los trabajadores porque consideramos que no es relevante. Entonces ya ahí partíamos mal, porque para cada trabajador ellos habían estimado que la colación era de colación y movilización era de 60.000 pesos. Registraron un taco de basura que costaba 30 y dejaban afuera un desembolso que era de 60, ¿se fijan? O sea, el sentido común como que no iba para ningún lado. Claro, pero es que eran 60.000 pesos por 100 trabajadores, ¿cierto? Y esto cuánto nos da 6 millones de pesos por 12 meses. ¿Y cuántos son esos?
Solo en Ubitel. 72 millones de pesos. ¿No entiendes? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando usted se ponga a planificar el proyecto, lo primero que uno debiera hacer, lo primero, en vez de hacer lo que normalmente hacen los alumnos que quieren llegar al final rápidamente, no, lo primero que tiene que hacer es sentarse y hacer un gran listado de todos los costos, de todos los ingresos, egresos que tiene el proyecto. ¿Y qué estructura le va a dar? Fácil. Es de la asignatura de Patricia Hernández que se llama costo de presupuesto. ¿Le queda claro? No van a salir después cuando estén en evaluación de proyectos que no se van a armar un costo. Se irá pescando del cogote y parar el piso con la profesora por enseñarles mal. ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este primero de aquí habla del giro del negocio. Es por eso que está el sentido de pertinencia y relevancia. Porque tengo que colocar algo que el giro del negocio, algo que es pertinente para lograr lo que estoy buscando. Por ejemplo, si yo digo que voy a distribuir, aprovechando que anduvo por acá el otro día, ¿cierto? No sé, una tienda de Ágata Ruiz de la Prada, será pertinente y relevante tener un local bonito, ¿sí o no? Pero si voy a distribuir Manhattan, da lo mismo que el local esté pintado. Ojalá esté sucio y tenga un ratón por ahí en la esquina, ¿cierto? Y un perro así, un chip tirado en el piso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo entienden o no? Lo pertinente es pertinente en el sentido del proyecto que estoy realizando. Si usted dice que va a ser un producto de alta calidad, de alta gama, entonces es pertinente al proyecto agregarle lujo, agregarle el rococó, como se llama, un amigo. ¿No? Pero si la verdad es que está haciendo un producto que es básico, pan, ni siquiera pan de masa, de pan, nomás, yuya, ¿cierto? ¿Será necesario poner dentro de eso unos floreritos con algo? La gente que va a comprar pan va a comprar pan. ¿Les queda claro? El que va a comprar algo distinto al pan, busca algo distinto. Por ejemplo, yo voy y compro ciabatta. Yo no compro pan, yo compro ciabatta, toscano, ¿sí o no? Compraré baguette, ¿sí o no? La otra vez fui allá abajo y le dije a la niña, ¿tienes croissant? Y la niña me dice, sí, tengo un vaso, un pan, una cuestión así, que no es croissant, es una cuestión parecida a un berlín, alargado. Entonces, no, se fijan, ¿no? Porque no cualquiera vende un croissant. ¿Les queda claro? El otro es una panadería que vende berlines, ¡pum! Cepelines ya. ¿Les queda claro? Entonces, ¿se fijan o no? Es distinta la panadería de autor, por digamos así, que la panadería de barrio. No serán pertinentes las mismas cosas. La de barrio bastará con que esté bien pintada, ¿cierto? La otra deberá tener algo distinto. Fíjense que, por ejemplo, en el centro de Concepción, voy a ir así como yendo a la modernidad, ¿cierto? Si yo quiero tener un boliche para que no me rayen, ¿no es cierto?, estos artistas, mal llamados artistas urbanos, porque pintan cualquier cosa fea y horrible, hasta Mata se extrañaría con lo que pintan. Entonces llega los boliches del centro, le encargan a un verdadero artista urbano y le dicen, ¿por qué me haces un dibujito, unos pajaritos, cualquier cosa, ¿cierto? Correos de Chile o el TEL tiene uno por ahí afuera, ¿cierto? Hay otro, claro, ¿se fijan o no? Entonces, y fíjense ustedes que cuando están hechos estos con el artista urbano, que viene con la firma, y hay unos que son preciosos, muy lindos, otros que son así como hasta abstractos, pero también son simpáticos. Hasta la gata, ¿no es cierto?, que andando vuelta es simpática. ¿Cómo se llama la gata? La gata flight, ¿cierto? Hasta la gata flight, entonces, ¿se fijan o no? Ya, pero piensen en esto. Si yo estoy vendiendo imagen en el centro, no puedo dejar que me rayen el local. Por lo tanto, tengo que invertir, a lo mejor ahora, en un artista urbano. ¿Se fijan? Pero no nos rayen tanto. ¿En qué hay la diferencia? ¿Lo entienden ahora? Es por eso que en esta época de pandemia era tan horrible, puro fierro oxidado por fuera y algunas empresas lo pintaban, ¿no? Porque
quita el gasto. Bueno, ahora, el flujo de caja puro, que aquí le llaman flujo de caja capital, el flujo de caja puro con ahorro tributario, es aquel flujo que se obtiene a partir del número, sumando este beneficio tributario, de esta se obtiene el flujo disponible, chao, olvídense, esa opción nunca la movemos. ¿Estamos de acuerdo? No, eso es pura lección. Este sí vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver el flujo de caja del inversionista, vale decir, el flujo que sostiene a partir del flujo de caja económico, agregando ahora la estructura financiera, la estructura financiera externa, ojo, porque en principio el flujo de caja puro, Sebastián, el flujo de caja puro asume que es el socio el que financia todo. ¿Les queda claro? O sea, asume solo financiamiento interno, 100% financiamiento interno. Pero cuando llegamos a este otro de acá, al flujo de inversionista, nosotros vamos a decir, este es el flujo en donde además se incorpora el financiamiento externo. Y ese financiamiento externo entonces nos va a dar origen a esto. Y después vendrá este otro flujo de caja que tampoco es del sistema, lo van a preguntar. Estudienlo por favor, pero no. Y después viene por aquí, ¿no es cierto?, ya la estructura de todos los flujos, etcétera, etcétera, que parte de nuestro muy querido EBIT, ¿cierto? Ya. Pero creo que este quedó mal de ahí. Ese me gusta más, ¿cierto? Segundo principio. Principio de temporalidad. Los ingresos y egresos ocurren en el periodo en que se declaran. O sea, si yo digo que aquí tuve un costo fijo de 150, quiere decir que yo allí pagué 150, ¿cierto? Porque el principio de temporalidad está asociado al principio de efectivo, que se contrapone, mis queridos padawanes, se contrapone al estado de resultado, la construcción del estado de resultado. Porque recuerden que el estado de resultado tiene el principio de devengado. Eso se lo explicaron a ustedes en contabilidad, ¿ya? El devengado quiere decir que yo declaro un ingreso independiente que me lo hayan pagado o no. Entonces, si yo vendo a crédito, registro el ingreso generado por la venta de crédito. ¿Dice devengado? Devengado, de devengar. Así como vengar, pero esto es devengar. Que es lo contrario a vengar. Devengado. Entonces, recuerden, el principio de devengado dice, si yo vendo a crédito, registro en este periodo la venta, el ingreso. ¿Sí o no? Pero en el flujo de caja, no. Si usted vende a crédito y no le pagaron nada, registra huevo, porque usted tiene que registrar cuánto le pagaron. ¿Les queda claro? Ese es el principio de temporalidad que tiene y el principio de efectivo. Registro lo que realmente se movió y por lo tanto registro la temporalidad, en el momento ocurrió. Si yo decido registrar ventas a crédito, quiere decir que tendré que separar, igual como uno lo hace en el presupuesto de caja, ¿no es cierto? En este mes corresponde esta parte de la venta, en este otro mes corresponde esta otra parte de la venta y tendrá que hacer lo mismo con las compras. Acá en finanzas se asume que en el largo plazo todo se normaliza. Por lo tanto, como todo se normaliza, en la práctica solo el primer periodo podría ser distinto, el resto más o menos mantiene el 100% de lo registrado. Eso es como un gran supuesto, pero está asociado a esto de la temporalidad y del efectivo. Ahora bien, esto es lo que tenemos acá. Miren, look at please this. Nosotros tenemos aquí algunos ingresos a efecto de impuestos. A mí no me gusta esta estructura, pero es válida. ¿Ya? Tenemos los ingresos a efectos de impuestos y por otro lado tenemos los egresos a efectos de impuestos. Pero de estos egresos, estos que están aquí, 1, 2 y 3, no son movimientos de efectivo, solo son registros o ajustes contables. ¿Por qué serán ajustes contables?
Porque la rentabilidad, ¿en qué se mide? ¿Se mide en lo que tengo o en lo que hago? En lo que hago, ¿sí o no? Y lo que hago, ¿cómo se llama? Estado de resultado. ¿Sí o no? Por lo tanto, lo que tengo, yo lo tengo que de alguna forma reflejar en lo que hago. El costo del financiamiento queda registrado acá, el interés de la deuda, porque ese es el costo del financiamiento. ¿Sí o no? El financiamiento mismo no es algo que yo hago. Cuando yo pido dinero, yo no hago el dinero, me lo pasaron. Por lo tanto, eso va después del impuesto. ¿Se fijan? La amortización de un impuesto. Pero el interés va acá arriba. El interés de la deuda y la amortización de la deuda. Uno va antes del impuesto y otro va después. ¿Sí? Ahora bien, las inversiones, si yo voy a comprar activos, si voy a comprar esto que está aquí, este no es un gasto, es una inversión, pasa a formar parte del activo fijo, propiedad intangible, ¿cierto? Y como a formar parte del activo, no está en el estado de resultados. Por lo tanto, ¿cómo reconozco yo de este activo un gasto? Entonces allí surge este concepto de la depreciación del activo. Es reconocer contablemente lo que se le gasta un activo por uso. Pero es reconocerlo nomás. Porque yo podría tener este activo guardado en una bodega y nunca se desgastó, ¿sí o no? Pero yo reconozco contablemente. O podría tener este y este es el único que se ocupa y se gastó más que todo el resto. Pero no, este es un reconocimiento estandarizado, contable, de cómo el activo se va desgastando. Y ese reconocimiento es un gasto por depreciación, y ese es el que viene. ¿Se fijan? Como gasto de depreciación del activo fijo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que tengo en el activo, en el estado de situación financiera, en el activo, a través de este ajuste contable, lo registro ahora en el estado de resultados. Y va a pasar lo mismo con los intangibles, como cuáles: los derechos de agua, las franquicias, las licencias, los programas, los gastos de administración de puesta en marcha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Cada vez que hay un ingreso por venta, siempre hay un costo por venta. Por lo tanto, si yo tengo una ingreso por venta de activo fijo, ¿tendré un costo de venta asociado? Y la respuesta es sí, se llama valor libro. ¿Y qué es el valor libro? El reconocimiento contable de lo que me cuesta el artículo que estoy vendiendo. Pero lo que estoy vendiendo es un activo que lo compré hace 10 años atrás. No estoy haciendo un nuevo desembolso, pero lo estoy sacando de la contabilidad. Y para sacarlo de la contabilidad a través del valor del libro, entonces registro un nuevo gasto. ¿Ya? Ustedes saben contabilidad, me dijeron que son especialistas, así que van a entender lo que vamos a hacer aquí. Supongamos que yo tengo un activo cualquiera y que lo compré hoy día y lo compré, por ejemplo, por 1000. ¿Estamos de acuerdo? Compré el activo por 1000. Y este activo tiene una vida útil de 10 años. Por lo tanto, su depreciación es 1000 dividido por 10, es decir, 100. De ahí vamos a ver la depreciación. Quiero que entiendan qué es lo que está ocurriendo contablemente. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay en el primer asiento? En el primer asiento hay activo por 1000, en el debe, ¿no es cierto? Y, como dije que lo había pagado al contado, hay caja por 1000 y aquí está la compra. ¿Sí o no? ¿Está bien? Esto es en el periodo 0. ¿Qué ocurre en el periodo 1? En el periodo 1 yo no tengo nada que hacer con el activo, porque ya lo compré, ¿cierto? Está funcionando. Pero quiero reconocer ahora que el activo pierde valor por uso. Entonces lo que declaro es el gasto por depreciación, por 100, contra el activo que va a perder valor por 100. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en la cuenta T, en el activo? El activo lo aumenté en 1000, ¿cierto? Pongámosle aquí 1, ¿cierto? Y en 2 reconocí una pérdida de valor producto de depreciación. Pero lo único que hice fue reconocer una pérdida.
Ustedes saben hacer cuántas hacen tu diario. Entonces, lo único que hice fue reconocer una pérdida. ¿Y qué fue lo que me quedó aquí? Supongamos que hay un tercer periodo. ¿Ya? Entonces, voy a tener aquí de nuevo un gasto por depreciación de 100 contra activo por 100. Este va a ser mi movimiento 13. Entonces voy a tener aquí 100. ¿Ya? Y supongamos que esto se cerró aquí. ¿Cuánto me quedaron los saldos? 1000 y 200, ¿sí o no? Por lo tanto, el saldo final, ¿cuánto me quedó? 800. ¿Cómo le llamamos a estos 800? Valor líquido. ¿Les queda claro? La diferencia entre el valor de compra y la suma de todas las depreciaciones, que lo vamos a ver al tiro en una tablita por ahí, no se preocupen. Ya, entonces, ¿a eso cómo le llamamos nosotros? El valor líquido. Supongamos que viene un cuarto en este mismo periodo 3, y yo decido vender el activo. Si vendo el activo y supongamos que lo vendo al contado, me va a entrar en caja, y supongamos que lo vendo a valor libro, me va a entrar en caja 800. Y eso va a ir contra activo, que va a caer en 800. Pero este activo ya no es depreciación, ¿sí o no? Porque no estoy reconociendo una depreciación, porque estoy reconociendo que estoy debajo de lo que me queda contablemente. Es por eso que es un valor libre. Por lo tanto, la suma de todas las depreciaciones más el valor del libro siempre va a ser igual a el valor del activo. ¿Sí? Siempre va a ser igual. Si yo sumo todas las depreciaciones y sumo todos los valores del libro, el resultado que voy a tener es el valor de compra del activo. ¿Verdad? ¿Cómo lo sabemos? Por algo muy simple. Yo estoy trabajando con mi querida empresa Ricoh. Y cuando estoy mirando acá a Ricoh, me voy a encontrar con estos mismos datos que están allí. No los voy a buscar acá abajo, los voy a buscar en el PDF, porque el PDF no sirve para las notas explicativas, ¿ya? Y en estas notas explicativas voy a mirar dos cuentas, dos notas explicativas. Voy a mirar la nota explicativa de esta, la nota 10, propiedad de propiedad, y la 12, y la 11 de 2, que es propiedad de plan de vida. Eso es lo que voy a buscar. Entonces voy a buscar la nota. Nota 10, ¿cierto? Entonces la nota 10, esto es lo que me va a salir. Miren, fíjense acá. El valor bruto es el valor de compra. Esta de aquí es la amortización acumulada, que sería como la suma de los 200 que yo puse allá. Porque es la acumulada, sumo todo lo que ocurrió desde que lo compré. Y el valor que está acá, que se llama total de intangibles, valor neto, sería el valor líquido. ¿Les queda claro? O sea, nosotros tenemos esto. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en los últimos dos periodos? En los últimos dos periodos ocurrió esto. Ocurrió que yo registré la amortización. Aquí está. Este es el gasto de amortización del periodo. No el acumulado toma todo. En el año 2021 reconocí depreciación por 349 y el año 2022 por 1.233.000. ¿Sí? Allí me dio lo mismo, pero es porque yo estoy trabajando con un solo activo, estoy asumiendo que es depreciación lineal, etcétera, etcétera. Hay varios supuestos entre medio. Pero no necesariamente es la misma depreciación a través del tiempo. Ahora, esta de aquí, ¿qué nombre le vamos a encontrar? Amortización del ejercicio, amortización del periodo, gasto con amortización o simplemente amortización. ¿Les queda claro? Pero si dice amortización acumulada, no es eso. Nosotros siempre vamos a ir a buscar la del periodo. Esto la vamos a calcular y la vamos a explicar por aquí en un ratito más. ¿Ya? ¿Les queda claro? Así es.
Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el activo fijo? Porque ese sería el activo intangible, ¿cierto? Bueno, con el activo fijo ocurre lo mismo. ¿Se fijan o no? Tengo un valor bruto, que sería el valor de compra, 105, menos la depreciación no acumulada, que sería 42, y por lo tanto el valor libro o valor neto es de 62. ¿Les queda claro? Ya. ¿Cómo se movió eso? Al igual que en el caso de la... ese es para el 2021, esto es para el 2022, ¿cierto? Pero al igual que la amortización, uno va a encontrar ese dato siempre en un cuadrito. Ahora, ojo, cuando la empresa es muy chico, a veces no lo trae. ¿Cómo sé yo realmente que este es el cuadro del movimiento del periodo y no la amortización acumulada? Primero, si dice acumulado, ya sabemos que es acumulado, ¿cierto? Pero lo otro es por una palabra que hay acá. Movimiento. El movimiento es flujo. La depreciación acumulada es un stock. ¿Por qué es un stock, profesor? Porque está en el activo. ¿Cómo que está en el activo? Claro que está en el activo. Recuerden eso. Está en el activo porque cuando yo tengo la cuenta propiedades, plantas y equipos, lo que tengo en definitiva, y que por ejemplo a mí me puede salir un valor de aquí 800, ¿cierto? En realidad lo que tengo allí es lo siguiente. Tengo un valor bruto, que son 1000, tengo una depreciación acumulada, que son menos 200, y tengo un valor neto, que son 800. Y estos 800 son los que veo aquí, ¿sí o no? Pero estos 800 se consiguieron desde un valor bruto, valor de compra, valor inicial, menos una depreciación acumulada, lo que teníamos arriba. ¿Se fijaron, no? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre con la depreciación acumulada? No es un gasto, es un activo negativo. ¿Les queda claro? Resta a un activo positivo que es propiedad plantel. Ya, bien. Nunca lo he explicado tan rápido, pero ustedes son personas muy inteligentes, muy listas, entonces, ¿para qué? Entonces, esto está separado por tipo de ingresos, y usted lo tendrá que leer ahí y listo. Tarea para la casa, estudiar el PPT. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, vamos a ir al trabajo online. Primero, ¿qué es el ingreso? Ustedes ya están estudiando presupuesto, así que saben lo que es el ingreso. ¿Qué es el ingreso? Desde el punto de vista de los presupuestos, de los costos de presupuesto, ¿qué es el ingreso? ¿Ah? No, pero no quiero la definición, quiero que me diga qué es el ingreso. ¿Qué es el ingreso? Desde el punto de vista de costo de presupuesto, no están haciendo costo de presupuesto, más encima me lo muestran aquí que están haciendo costo de presupuesto. Gislaine entró aquí a las 9 de la mañana y se puso a trabajar en costo de presupuesto. Ustedes saben que yo estoy aquí desde las 8:30, si quieren llegar antes y trabajan acá, yo no tengo problema. Y si ustedes se quieren ir a almorzar y se van antes, sí, pues ya estuvieron presentes con el ingreso siempre es el precio por la cantidad, vale decir P por Q. Eso es el ingreso. ¿Cuál va a ser el ingreso de este año? P por Q. Y usted me va a decir, profesor, no es tan así porque yo trabajo con un sueldo fijo. Pero el Q son los días que trabaja. Si un día no va a trabajar, le cuentan el Q. ¿Sí o no? El ingreso siempre va a ser P, el precio, por una cantidad. ¿Les queda claro? Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos conocer siempre? El precio y las cantidades. Salvo que en algunos ejercicios traen el ingreso del primer año de tanto, ya ok, ya, pero asumen que usted ya se acuerda que el ingreso se construye de esta forma. El segundo elemento que vamos a tener por acá es el costo de ventas o costo variable.
¿sí o no? ¿Y qué es lo que es el costo variable? Bueno, es el costo variable unitario por la cantidad, vale decir CDV minúscula por Q. Q mayúscula minúscula. Y la pregunta es, ¿y qué es lo que es el costo variable unitario? O sea, obviamente usted me dirá el costo variable unitario es el costo de venta dividido por Q, obvio, ¿cierto? O sea, se supone que el costo variable unitario es el costo de ventas dividido por Q, o sea, obvio, siempre de aquí, ¿cierto? Estamos despejando. No, pero ¿qué es el costo variable unitario? Ya se lo han estudiado, yo ya le pregunté a Patricia y dijo que ya lo vio con ustedes. ¿O usted cree que yo no converso con mi amiga Pati? Que los fines de semana nos vamos a tomar juntos con Vladimir y vamos a tomar sopaipillas para allá, a San Pedro. ¿Qué es el costo variable unitario? Es la suma ¿de qué cosa? De la materia prima o el material directo más la mano de obra directa, ¿cierto? A este le llamábamos MP o MD. A este le llamamos MOD, más los costos indirectos de fabricación. El CIF. Pero el CIF, ¿qué es lo que trae? La mano de obra indirecta. En el CIF está la mano de obra indirecta, ¿sí o no? ¿Qué otra cosa más hay aquí? Pero ¿cuál es? O sea, es fácil decir el CIF variable, pero ¿cuál? Ya, supongamos que tienes una panadería, ¿ya? ¿Cuál es tu CIF variable? No, identifíquemelo, no me engrupa con esa cosa teórica, no sirve de nada si usted no lo logra identificar. Ya. No, usted mismo, si usted está haciendo eso. Eso yo los tomo aquí y ustedes saben eso. Dígame. No, los GAP no van aquí, los GAP no van aquí. No, estamos recién en la primera parte de la torta. ¿Qué es lo que hay en los CIF? Fácil. ¿Qué es lo que es la mano de obra directa? Los trabajadores. ¿Quién más? Los trabajadores. Yo soy trabajador de dúo. Yo estoy ahí como mano de obra directa. ¿Pero cuánto? Pues, hagámoslo más fácil. Supongamos que es una panadería. ¿Quién es mano de obra directa? La niña que presenta. ¿Quién es mano de obra directa? Estoy hablando mano de obra. ¿Quién es mano de obra directa? ¿Y el asistente panadero es mano de obra directa? ¿Y el jefe de turno es mano de obra directa? La mano de obra directa, por eso Tomete es el que mete las manos en la masa. ¿Por quién mete la mano? El panadero y su asistente. Pues esos son los que meten la mano en la masa. Por eso se llama mano de obra directa. ¿Qué es lo que hacen? Trabajan directamente con el producto. ¿Quién es mano de obra indirecta? El jefe de turno. Porque ese no mete las manos en la masa, pero está ojo al charque para que los otros no se lleven masa para la casa, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? No saquen un pedacito de pan antes y se lo coman. Etcétera, etcétera, etcétera. Y el gerente de planta, supongamos que este es Pan Bimbo, que está ahí en la ruta 5 Sur, ¿cierto? Al sur de Chillán, cerca de uno. Soy Pan Bimbo, el de los hijos. ¿Y el jefe de planta es mano de obra indirecta? ¿Por qué no? Pero el jefe de planta trabaja en la parte productiva. Sí, sí. No es. Porque la mano directa, obra directa, es el que mete las manos en la masa, ¿cierto?
La mano de obra indirecta, el que está mirando al que mete la mano en la masa. Y todo el resto son gastos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es. Todo el resto son gastos. Ahí es. Ya. ¿Qué otra cosa hay aquí? Fíjense, por ejemplo, la electricidad, el agua. Oiga, no a poner luz. Porque de verdad hay algunos que ponen luz. O sea, los enchufes no los consideran, porque consideran solo eso. Eso es luz. Uno no paga por la luz, uno paga por la electricidad. ¿Cierto? Ya. La electricidad, el agua. El arriendo. No. Porque esto es la fabricación. El arriendo puede ser un costo fijo o un gasto de administración y ventas. ¿Qué otra cosa más habrá aquí? ¿Ah? No, la maquinaria es activo. ¿Se acuerdan? Dijimos que la maquinaria es activo. Pero bien dicho, andaba ahí cerca, cerca. Lo que pasa es que la mayoría de las empresas productivas agregan aquí la depreciación y la amortización. Porque para producir se desgasta la máquina. Nosotros no lo vamos a hacer aquí, la más facilitar la pega. Pero sepa usted que aquí es donde está la amortización. Ahora, ¿cómo lo podemos saber? Pues hay que ver las notas explicativas. Y las notas explicativas dicen que en el costo de venta está la depreciación y amortización. ¿Se fijan? ¿No? Sobre todo en las empresas productivas y es mucho más caro. Entonces, efectivamente aquí está todo eso. Pero miren qué interesante. Si yo, por ejemplo, salgamos del pan, vámonos a otra cosa que cuando uno come mucho pan, lo único que le da es sed. Entonces, supongamos que aquí hay vino. Ya. La materia prima es la uva. El material directo es la botella. Pero, profesor, uno no se come la botella. ¿Se acuerdan del principio de pertinencia y relevancia? ¿El costo de la botella es relevante en una botella? ¿Sí o no? Ya. Pero ¿qué es lo que vendrá aquí? La electricidad, donde está el galpón, donde está la molienda, etcétera, el agua que se usa en la parte productiva, porque el agua que usa el administrativo para tomar café porque le da frío cuando llega en la mañana, ese es gas. Lo mismo que la electricidad de la oficina, eso es gas. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Fácil, pues hay que tener dos videos, uno que es de la parte productiva y otro que es de la parte administrativa. Y listo. Profesor, nadie hace eso porque hay que pagar dos, tiene razón. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Prorratear. Entonces, uno más o menos dice, ¿cuánto ocupo en la fábrica? El 80%, el 20%. Entonces, tomo mi factura y prorrateo. Esto va acá y esto otro va a costo indirecto de fabricación. Eso es lo que se va a hacer. Ese es el verdadero trabajo contra el viaje. Por eso es que cuando yo escucho, yo he escuchado aquí a hartos jefes, no de acá, pero acá también. Pero dicen, oye, pero necesitamos a alguien que lleve la contabilidad, pero paguémosle a un chiquillo, un técnico de administración, a un ingeniero de administración, si ellos saben si en total es tan fácil llevar la contabilidad. Entonces están pensando que llevar la contabilidad es digital. Y no, llevar la contabilidad es asignar criterios. Y eso no lo aprende cualquiera. ¿Se fijan, no? O sea, no hay que menospreciar esa parte del trabajo, por eso nosotros necesitamos contadores y buenos contadores. Cuando usted sea jefe, ¿qué es lo que tiene que hacer con su contador? Siempre en mayo dele un mes de vacaciones. Porque en enero, febrero, marzo, ese se tiene que quedar ahí. ¿Cierto? Está haciendo renta. Si la operación de renta termina en mayo, cuando la empresa ya declara todo, páguele curso de capacitación, mándelo al Caribe, al sur, donde quiere. Hay que tenerlo muy bien al contador. No como digo hoy día las empresas chilenas que ganan 5 lucas y quieren que haga de todo, sobre todo las primas. Entonces, porque esto de aquí lo va a clasificar el contador, un contador especialista en costos. Es por eso que antiguamente se estudiaba la contabilidad de costos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué otra cosa? Piensen en esto. Si esto es el agua y esta es la botella, aquí ¿quién estará? No está el de la vendimia, aunque si yo tengo la viña, parte por el que vendimia y por el que muele el trigo, perdón, la uva, ¿cierto? El que pasa, todo eso forman parte, estarían aquí. ¿Y qué es lo que iría acá? El corcho, la etiqueta, el cartón, no, la botella va arriba. El cartón, ¿cómo que el cartón? Sí, porque el vino, la empresa
no vende vino por botella, vende vino por caja. Usted compra el vino por botella, pero no se lo compra a la empresa. Yo no voy a Miguel Torres a Talca a comprarle una botella de vino. Yo voy a Jumbo, encargo Chile Wine, compro a través de un intermediario. Y el intermediario cuando compra, ¿con qué compra? En caja. ¿Qué otra cosa más formará parte de esto? Recuerden, no hay nada mejor para entender la estructura de costo que un día darse la lata o el alivio de ir a ver cómo funciona la logística. ¿Cómo le llega, por ejemplo, a un Pronto Copeco, a un Punto Copeco? ¿Cómo le llega a un Upita donde va Vladimir con Robinson a comer? ¿Cómo le llegan los bebestibles y los comestibles ahí? ¿Quién los trae? Un camión de Coca-Cola. Un camión. Ya, ese camión es costo de distribución, no forma parte de él. Ya, y cuando lo bajan en un carrito, ¿cierto? Ya. ¿Y qué más hacen? ¿Qué más le hacen al carrito? Suponte que están bajando 3 cajas de vino. Las ponen arriba del burro, burro se llama allí. O mula también. Ya. Lo ponen arriba del carrito y lo llevan así, ¿o no? No, pero no llegan una lista, Ya, pero físicamente eso es el check-in y está bien, para que no se le llegue algo. Pero hay otra cosa. No, normalmente se envuelve el papel film. Se envuelve el papel film, pues. Los palets se envuelven todos en papel film. ¿Para qué? Para que no se caigan, pues. ¿Has visto cuando llega un palet nuevo de pellet a un supermercado lleva envuelto en papel film? Por lo tanto, así como está el cartón, está el papel film. Porque todo eso forma parte del costo del producto, pero es un costo indirecto de fabricación. ¿Se explica, no? ¿Lo entendieron ahora, no? Entonces, esto va a subir y va a bajar dependiendo de qué tan, ¿cómo decirlo? Qué tan, ¿cómo se dice? Qué tan atento estuve a verificar el costo. Y siempre vamos a encontrar elementos que van a ir quedando atrás, porque cada industria tiene sus propias particularidades. Recuerden eso, ¿no? Porque de hecho el pan, ¿cómo se vende el pan a granel? A granel, ¿lleva envoltorio? No. Por lo tanto, los costos indirectos de fabricación son la lista es bastante más corta. Ya. Pero si yo vendo pan envasado como Bimbo, o como Castaño, o como Fuch, va la bolsita, va el clip de la bolsita. ¿Se fijan, no? Entonces hay otras cosas que van a influir de repente en todo eso. De hecho, el pan a granel no lleva etiqueta, pero el pan envasado lleva etiqueta. ¿Sí o no? Incluso es más, piensen en esto. Si yo vendo pan, de ese pan con el que uno después se luce en la casa y dice, no, te lo preparé hoy día en la mañana, pues este pan que viene precocido, ¿cierto? Y uno lo mete al horno después y saca el olor a pan así como recién hecho en la casa. Yo hago eso, ¿cierto? Yo tengo una bolsita de harina y cuando invito a gente pesco harina, la tiro por todas partes y meto el pan que boto la bolsa y digo, no, estoy haciendo pan toda la mañana. Entonces, ¿se fijan o no? Recuerden, cada producto tiene su propia particularidad. No existe un estándar. Y mucho va a depender de la estructura, de cómo la empresa vaya a definir su costo. ¿Estamos de acuerdo? Pero estos son básicamente. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque esto que está allí nos va a dar pie a la primera parte, la parte del acto de comercio, comprar y vender, o vender y comprar, y que en definitiva nosotros resumimos en el margen bruto. ¿Cierto? El ingreso por venta menos el costo por venta nos da el margen bruto, margen de explotación o de construcción le llamábamos. Eso es lo que tenemos allí como una primera parte. Y después de eso viene todo lo que no está asociado a Q, y a eso le llamamos costos fijos y gasto de administración. Y el costo fijo no es que sea fijo, porque de hecho cambia de un periodo a otro. No es fijo. Cambia de un periodo a otro. ¿Por qué va a cambiar? Por distintos motivos. Este mes hacía más frío, ocupé más calefacción para la planta, ¿cierto? Este mes hubo más días nublados, por lo tanto tuve que encender más veces la luz. La electricidad la usé más acá arriba, ¿cierto? Este mes vinieron menos alumnos, por lo tanto encendí menos computadores, etc. ¿Se fijan o no? Entonces el costo fijo no es que sea el mismo valor durante todo el tiempo. Lo que pasa es que siempre está en el costo y no va a depender de las cantidades.
A eso le llamamos costos fijos. Ahora, nosotros, para simplificar, asumimos que es el mismo, ¿sí o no? Salvo que cambie algo. ¿Qué es lo que cambia? La escala, el tamaño de planta. Y el tamaño de planta está dado muchas veces por el tamaño de producción. Miren, cuando nosotros estábamos en el centro, yo estuve en Angol, no alcancé a estar en Castellón. En Castellón ahí estuvo Julio Flores, como alumno y después como profesor un tiempo, después se fue y después volvió a... Ya, pero yo estuve en el centro y en Barros con Angol, donde está la IEPA, había dos entradas. Dos entradas. Por lo tanto, necesitaba guardias para dos entradas. Y el guardia es un costo fijo. De hecho, es un gasto de administración y venta, ¿cierto? Un gasto de administración. Entonces, necesitaba los guardias, pero necesitaba guardias para dos entradas. Eso en la práctica, en esa época la gente trabajaba 50 horas a la semana, así que necesitaba 4 guardias y listo. Con eso cubría todo. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas entradas tenemos? 3. ¿Sí o no? Ya no me basta con 2 guardias. Aumentó el tamaño. Y como aumentó el tamaño, aumentan los costos fijos y los gastos administrativos. A eso se le llama el cambio por escala. ¿Les queda claro? Cuando cambio la escala, necesariamente incorporo más costos fijos. Cuando nosotros estamos pidiendo para toda la escuela de administración, estamos pidiendo más equipos. ¿Sí? Quiere decir que va a cambiar la escala de laboratorio. Y si cambia la escala de laboratorio, va a aumentar el consumo eléctrico. ¿Sí o no? A lo mejor vamos a tener la misma cantidad de alumnos, no va a cambiar la cantidad de alumnos, pero ahora queremos que todos tengan computador. Entonces cambia la escala. ¿Lo entienden? Y a eso le llamamos el costo fijo y el gasto de administración y venta. ¿Por qué? Porque no dependen del punto. Y punto. Ese es el punto. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí? Después viene la depreciación y amortización, que la vamos a explicar después viene el valor de venta del activo fijo, la prima de venta, después viene el valor del libro, después viene la pérdida de arrastre, etc. Y todo eso llega a una base imponible sin considerar el interés, o sea, sin considerar el costo financiero, porque lo primero que queremos ver es el proyecto puro, ¿cierto? Ese proyecto, yo siempre le digo, hago la analogía con las guaguas, ¿cierto? El bebé se lo llama. La guagua, cuando nace, y uno pesca la guagua, ¿cierto? Eso es lo que hacen la viejita antiguamente, miraban la guagua, la miraban por todas partes y decían, la guagua viene sanita. Eso es lo que decían. ¿Sí o no? Ya. ¿Qué es lo que se hace después con la guagua? Se le pone una ropita, la guagua ni cacha lo que pusieron, pero ya, mira que se está contenta con su rosita acá arriba. Pero no, ni idea que le pusieron una rosa, pero bueno, a duras penas sabe lo que es una rosa, ¿cierto? Ya. Eso es como el proyecto financiado. Le hemos agregado algo que no es propio de... ¿Les queda claro? El proyecto puro entonces es como tener la guagua recién nacida, y el proyecto del inversionista es cuando a esa guagua le colocamos una ropa, le empezamos a dar su agua. Entonces, este flujo puro no lleva el costo financiero. No está la estructura de deuda. El financiamiento externo no está. Por lo tanto, cuando calculamos el impuesto lo calculamos puro, solo del giro del negocio y nada más. Es por eso que es raro ver, muy posible, pero es raro ver de repente en un proyecto otros ingresos. Por el principio de pertinencia. Porque yo lo que quiero hacer es evaluar qué tan bueno soy, por ejemplo, vendiendo atún. ¿Sí o no? Pero para hacer atún, para vender el atún, necesito tener la lata. Y a lo mejor me sobran latas todos los meses. Y digo, voy a dedicarme a vender lata. Y me va súper bien vendiendo lata. Entonces la pregunta que uno sería, bueno, si te va bien haciendo lata, ¿por qué no dedicas mejor a hacer lata en vez de envasar el atún? ¿Se fijan, no? Entonces es por eso que es raro encontrar otros ingresos, aunque podrían estar. Lo que sí
nosotros sabemos que están la venta de activos fijos, esto sí o sí va a tener que estar en el proyecto. ¿Ya? ¿Por qué tiene que estar la venta de activos fijos? Por algo súper simple. Toda organización nace para permanecer en el tiempo. ¿Le enseñaron eso en la administración? Eso ni siquiera nos lo enseñan en la administración. Yo creo que sí, deben enseñar. Pero toda organización nace para permanecer en el tiempo. Pero la evaluación de proyecto no tiene ese objetivo. La evaluación de proyecto lo que quiere ver es si es que la idea de negocio que estamos lanzando genera o no genera valor. Por lo tanto, le hacemos un coste, la terminamos en algún periodo de tiempo. Y en el momento en que la terminamos, agregamos la venta del activo. Y como va la venta del activo, va su costo de venta, que es el valor de bien. Siempre vamos a tener este elemento. Siempre vamos a tener que simular la venta del activo. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Cómo sé yo en cuánto puedo vender este computador en 5 años más? ¿Se puede calcular la depreciación? No, pues ya tengo la depreciación. Lo que sí puedo determinar es su valor de libro en 5 años más. Pero el valor del libro es un valor contable. ¿Cómo determino su valor de venta? Pero ¿cómo voy a determinar el valor de mercado en 5 años más? Yo sé cuánto vale hoy día. Pero en 5 años más. ¿Con qué valor? ¿Pero cómo? ¿Cómo vas a determinar tú un valor futuro? Ok, tienes un valor presente. ¿Y qué le vas a aplicar para un valor futuro? ¿Le vas a aplicar la tasa de interés? ¿El valor de mercado se mueve por tasa de interés? No creo. El dinero se mueve por tasa de interés, pero el valor de mercado no se mueve por tasa de interés. De hecho, existen varios elementos que influyen en el valor de mercado. Y el primero, y el más sensible en términos de precio, son los gustos y las modas. Porque yo soy impermeable, ¿cierto? Uso esa gabardina que me la compré hace algún tiempo atrás y le tengo tanto cariño. Entonces, ¿cuántos de ustedes usan impermeable? ¿Cuántos de ustedes tienen impermeable? ¿Ustedes? ¿No tienen? Cuando yo era estudiante, todos usábamos impermeable, porque era la moda. Yo vivía en Talcahuano. Y además, la mayoría usábamos impermeables navales, con la cuestión acá arriba, porque era la moda, po. ¿Lo entienden o no? ¿Cómo mides tú la moda de aquí a 5 años más? ¿Cómo mides los gustos de aquí a 5 años más? Hace por ahí por los años 70, el macho era un gallo que le salía pelo por todas partes. Hoy día, no. ¿Sí o no? Los futbolistas se depilan las patas, ¿no? ¿Se fijan o no? El bigote, ¿cuántos de ustedes usan bigote? Bigote, no esa cosa así de bigote. Bueno, hay algunos que no les sale nada, pero bueno, ya es el tema aparte. Pero en algún momento, si ustedes van a ver películas antiguas o mexicanas, si ustedes van a ver películas mexicanas, los Latin lovers mexicanos con la brocha aquí abajo, ¿sí o no? Pero es moda, pues, pero en Chile esa no es la moda, ¿sí o no? ¿Se fijaron? Entonces, ¿cómo va a cambiar la moda de aquí a 5 años? Porque la moda, y ahí está el gran desafío. ¿Les queda claro? Lo único que nadie les puede enseñar, porque tienen que practicarlo por ustedes mismos, es determinar cuánto va a valer algo de aquí a 5 años. Pues nadie le puede decir, absolutamente nadie. Pues yo podría pensar en que mi súper de teléfono Xiaomi, ¿no es cierto?, con cámara integrada y GPS internacional y el roaming y todo el cuento, no lo voy a vender en 300 lucas, pero alguien me va a decir, no, pero ¿sabe qué? No, ahora no, porque ya no estamos usando celular. No, toda la gente se comunica, no, ahora usamos solo el teléfono. ¿Y comeré con el celular? ¿Lo entienden o no? ¿A quién le pasó eso? Fíjense, BlackBerry.
a la FAL. Cuando yo estaba en la U, yo lo único que quería hacer era comprarme la PAN, ¿no? Estaba en esa época, de la época estaban por 80 euros, era carísimo, súper caro. Y quiero que la PAN en definitiva era lo que uno hace en el celular, tomar notas y grabar, y eso era la PAN. Y murió, y BlackBerry fue el que la llevó en algún momento, todos querían tener BlackBerry, y de repente BlackBerry desapareció. Busquen a BlackBerry. Entonces, yo todavía tengo un cargador ahí que lo tengo que usar en este y no puedo porque el tema es más delicado. Entonces, ¿se fijan o no? El tema es que los gustos cambian y el gran desafío es ese. El resto casi todo puede salir de la contabilidad o de supuesto, de otro supuesto. Por lo tanto, el valor de venta uno siempre hace un supuesto, pero sabe que hay cosas en términos genéricos que van a generar un cambio. Pero ya me cambié un poco. Y yo hasta la encuesta de hace un mes atrás dije que jamás compraría un poco. Me compré dos. Me puse ahora. No, sería feo. Fíjense en esto. Pero hay algunas cosas que nosotros sabemos que más o menos siguen un patrón, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el terreno normalmente genera plusvalía. Sabemos que en el último de los casos, si yo no sé en cuánto vender este activo, lo podría vender a valor libre. ¿Sí o no? ¿Se fijan? Entonces hay como parámetros que me pueden ayudar en algunas cosas. Pero por último está el sentido común. ¿En cuánto comprarían ustedes este mueble? Esto. Lo están vendiendo luego. ¿En cuánto lo comprarían? 50, 60. Ya. Ahora piensen ustedes en el mueble que tienen en la cocina, donde está el lava. ¿En cuánto? Y lo quieren vender. ¿Alguien les compraría ese mueble? El que donde ustedes tienen la mano, la plata. No creo, está todo inflado, así está, ¿cierto? Ya. Entonces sabemos que hay cosas que pierden todo su valor. Los muebles empotrados pierden valor. ¿Sí o no? Si no vayan a ver, hermanos, a la hora. ¿Qué es lo que hacen con los muebles? ¡Pah! Le meten palo, listo, y ya, ¿sí o no? Ya. Pero hay otras cosas que no pierden valor. Pues entonces allí está la esencia o la gracia del administrador. ¿Recuerdan eso? Sí. Tenía un tío que su casa no la quiso vender porque él tenía vigas de roble y todo el cuento. Al final, cuando la quiso vender, creo que no, ella no estaban interesados, vendió la casa a mitad de precio de lo que le estaban ofreciendo en su momento, por las puras vigas de roble. Y la empresa constructora que llegó después, lo que hizo fue que llegó un día, la empresa constructora llegó, sacó la puerta de entrada, sacó las ventanas y puso un letrero: casa para desvalijo. A la empresa no interesó que las puertas fueran de roble, que el piso haya sido de código, le dio lo mismo. La empresa constructora puso eso, en 3 días se llevan hasta los ladrillos de la casa y abrató costos para levantar lo que iba a levantar después, que era un edificio. Entonces, eso es lo que uno tiene que darse cuenta. El valor sentimental solo vale en algunos casos. Pero la mayor parte, el valor sentimental que usted le da algo, para otro no es nada. Mi papá, que quería su camioneta, no, que mi primera camioneta, que me animaba y no, se la compraron como 200 lucas. Según él, valía más. ¿Se fijan o no? Eso no es el valor sentimental, el valor del mercado. Entonces uno, cuando va viendo, puede más o menos determinar algunos valores. Eso va a ser impuesto, ¿ya? Pero para determinarlo hay que ir a leer, hay que mirar. ¿Qué es lo que mira uno? Portal inmobiliario, Yapo, y ahí encuentra, se vende todo, ¿sí o no? Hasta dinero. Bueno, dudas o consultas. Llegamos hasta aquí. Y acá viene el impuesto a la renta. Y después del impuesto a la renta ya vendrá la reversa de los gastos no desembolsables y
esto otro que está normalmente en el periodo inicial o cuando hay reinversiones después. Porque esto que está aquí, el periodo cero es stock. ¿Les queda claro? Lo que está en el periodo cero es un stock. Lo que está del 1 en adelante es flujo. ¿Ya? Salvo las reinversiones que hay por aquí, porque las inversiones son inversiones, ¿cierto? Serán stock de otros periodos, pero el resto siempre va a ser flujo. Por lo tanto, esto que está aquí en el periodo cero nos da algo que ustedes conocen súper bien porque lo vieron en contabilidad, con quien hayan visto contabilidad. El periodo cero nos muestra el asiento de apertura de una empresa. Es más, nos muestra la escritura con la cual se organizó una empresa. Miren, la base de todo lo que nosotros hacemos es activo versus patrimonio más pasivo. ¿Sí o no? ¿Está bien? Cuando el proyecto es puro, nosotros vamos a tener aquí activo corriente y activo no corriente, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tener siempre, en el activo corriente y no corriente. Este de aquí me lo muestra. ¿Les queda claro? Esta parte de aquí me va a mostrar el activo corriente y no corriente. Lo primero que le tengo que decir, por favor, sáquense esos ojos de que los números negativos son malos y que siempre son negativos, porque aquí hay que pensar mucho en abstracto, en valores absolutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es el activo corriente de este flujo? ¿Cuánto es el activo corriente de este flujo? No lo ven, porque no se acuerdan de finanzas de corto plazo. En finanzas de corto plazo, nosotros decíamos que el capital de trabajo, ¿qué es lo que es? El activo corriente menos el pasivo corriente, ¿sí o no? Pero ese se llama en realidad capital de trabajo neto. El capital de trabajo es el activo corriente. ¿Y qué es lo que tenemos aquí de capital de trabajo? 100. ¿Por qué el capital de trabajo? El activo corriente y el capital de trabajo. ¿Cuánto tengo? 100. Después, ¿qué es lo que tengo? Después tengo activos intangibles. Y el activo intangible es de 60. ¿Está bien o no? Y después tengo activo fijo. Y el activo fijo es de 40. Por lo tanto, todo el activo corriente, ¿cuánto vale? 100. A 400, perdón. Ya todo el activo corriente vale 460. Por lo tanto, ¿cuánto vale todo el activo? 560. Cuando el flujo es puro, no están estos 300 de aquí. Y si no están esos 300 de aquí, ¿cuánto suma eso de aquí? ¿Cuánto daría aquí abajo? Si no están los 300, ¿cuánto daría aquí abajo? 560. Pero este es un flujo financiado. Y en este flujo financiado, nosotros tenemos lo siguiente. Aquí no sabemos si es que hay pasivo corriente o no corriente. Solo sabemos que hay pasivo. ¿De cuánto es el pasivo? 300. ¿Y de cuánto es el patrimonio? 260. El patrimonio, el aporte propio, no se registra como una cuenta, es el saldo. Y se cumple esto, ¿no? Eso lo muestra el periodo cero. ¿Se explica? Ahora, nosotros podríamos construir el periodo 1, 2, 3, 4 y podríamos hacer todo lo que quisiéramos, pero en la práctica el periodo cero no es lo más fácil. Y esto ya me está dando algo que me va a servir después para la tasa WACC, ¿sí o no?
porque el WD va a ser igual a 300 dividido por 560 y el WE va a ser igual a 260 dividido por 560. ¿Sí o no? Por lo tanto, me está dando la estructura financiera. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Dudas o consultas? ¿No? Ya. Bien, vámonos a los... Vámonos a los... esa previsión de venta. Vámonos a los activos intangibles. Busque usted, por favor, el precio de un camión nuevo. Deme el precio de un camión nuevo, el que sea, búsquelo en la web. Un camión. Un camión, sí, poner la cuestión de 1000 kilos. Un camión. 67 millones. ¿Cuánto? 67 millones. Ya, bueno, eso es barato, pero bueno, ya. Tenemos un camión que tiene un valor de 67 millones de pesos chilenos. ¿Estamos de acuerdo? Queremos calcular la depreciación. Para calcular la depreciación existen distintas técnicas. ¿Ya? La técnica que nosotros vamos a ver acá se llama depreciación lineal. ¿Sí? Recuerden eso. Vamos a ver la depreciación lineal. Existen distintas técnicas. Ahora, la depreciación lineal puede ser normal o acelerada. La depreciación puede ser normal o acelerada. Independiente si es normal o acelerada, el gasto por depreciación siempre va a ser igual a el valor de compra menos el valor residual dividido por la vida útil. Siempre va a ser igual. Ahora, tengo que decirles algo, y es que en realidad la depreciación es un concepto de la ingeniería y no se mide por años, por vida, se mide por uso. ¿Ya? Se mide por uso. Entonces, por ejemplo, este adminículo que está acá, dura 8.000 horas. Este adminículo que está acá dura 900 recargas. ¿Cómo sabe usted? Porque yo vendía celulares, por eso dura 900 recargas. Esta de aquí, estos tubos que están acá, también se mide en horas de uso. El problema está en que es difícil para la contabilidad asimilar horas de uso. Por lo tanto, transforma las horas en un estándar y a ese estándar le llama años de uso. Claro. Ahora bien, los años de uso son años enteros, no existen medios años para la depreciación. O sea, yo no puedo decir que esto se deprecia en 2,5 años. No, lo deprecio en 2 o en 3, pero en 2,5. Ahora, si el año, en particular esto va a ser para depreciación acelerada, pero si yo calculo un año y me da 2,8, o calculo otro año y me da 2,1, esto de aquí, para la depreciación, son 2 años y esta otra de acá son 2 años.
va al entero anterior. ¿Les queda claro? Así como en los ciclos de efectivo, la aproximación, no hay medios días, los ciclos van al día siguiente, o sea, si me da 30,1 es 31, si me da 30,9 es 31, va al entero siguiente. En el caso de los años de depreciación, siempre va al entero anterior. Ahora, eso no lo definí yo, está definido por ley en Chile. ¿Ya? Esta vida útil puede ser de dos tipos. Puede ser la vida útil técnica o puede ser la vida útil tributaria. ¿Ya? La vida útil técnica normalmente viene expresada en unidades de uso. Por ejemplo, las horas de vuelo de un avión. ¿Sí? Pero esas horas de vuelo de avión también se pueden llevar a años, técnicamente. Y técnicamente se dirá son tantos años, ¿ya? 30 años, por ejemplo. Ahora bien, nosotros cuando no tenemos idea de cuál es la vida útil técnica de un activo, tenemos que usar la vida útil tributaria. ¿Ya? ¿Les queda claro? Entren a la página del Servicio de Impuestos Internos. Y en la página del Servicio de Impuestos Internos, vayan al último abajo, en donde dice otros valores. Recuerden, de aquí nosotros sacamos todos los datos que necesitamos para construir parte del flujo. Y en otros valores vamos a encontrar la tabla de vida útil de todos los bienes físicos. Y aquí vamos a encontrar dos tablas. La tabla antigua, para todos los activos físicos que fueron creados antes del 2002 y los que fueron creados a partir del 1 de enero de 2003. Nosotros vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que teníamos como ejemplo? Un camión, ¿sí o no? Y vamos a buscar entonces nosotros por aquí un camión. Y aquí tenemos un camión de uso general. 7 años, cuando es la vida útil normal, y 2 años, cuando es vida útil acelerada. ¿Con cuál de las dos vidas útiles vamos a trabajar? Depende del que está evaluando el proyecto. ¿Sí? Con autorización del Servicio de Impuestos Internos, yo puedo pedir vida útil acelerada. Ahora, ustedes saben que por este tema de la pérdida del valor de dinero en el tiempo, nos conviene tener flujos grandes al principio y no al final. Por lo tanto, contablemente, desde el punto de vista del BAN, nos conviene la depreciación acelerada, porque generamos un gran gasto, bajamos mucho la base imponible, pero después restituimos, porque la depreciación no es desembolso en efectivo. Por lo tanto, nos conviene tener mucha depreciación acelerada, pero no depende de lo que nosotros queramos, sino que depende de si el servicio nos aguantaría o no tener depreciación acelerada. Por ejemplo, la camioneta de Duoc no puede ir en depreciación acelerada porque no está sujeto a un gran esfuerzo mecánico. Pero una camioneta forestal sí está sujeta a depreciación acelerada. Un camión de carga por carretera y un camión forestal normalmente están sujetos a depreciación acelerada. ¿Ya? Los gastos pequeños o los activos pequeños se pueden ir a un nuevo tipo de depreciación que se llama depreciación instantánea, en donde la vida útil es 1 año y por lo tanto se puede depreciar todo en el primer año. Por ejemplo, ¿qué cosa? Los computadores, las calculadoras en alguna empresa, las cajas registradoras, etcétera, etcétera. Todo eso podría ir, si está autorizado por el servicio, a ser depreciado en un solo año en la depreciación automática. ¿Les queda claro? ¿Ya? Nosotros vamos a asumir normalmente la vida útil normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Divida 7, divídalo por 3. ¿Cuánto le da? 2.3. Porque 2.3 dijimos que baja al entero cero. Por lo tanto, la forma más fácil de entender la depreciación acelerada es tomar la normal y dividirla por 3. Ahora, si yo tengo una acelerada, la multiplico por 3 y tengo la normal, pero voy a perder porque aquí pierdo datos, ¿cierto? Ya, pero esto y siempre llevo la entero cero. ¿Qué es el valor residual? Cuando
cuando yo fabrico un activo, yo podría decir que este activo tiene un valor de deseo. O sea que cuando lo quiero liquidar, no vale cero. Algo vale. Un valor De deseo. Si yo tengo un caballo viejo, que está en los huesos caballo, ¿en cuánto lo puedo vender? Ni se paga. ¿En cuánto puedo vender ese caballo? No, porque usted le puso precio, ¿se fija o no? Siempre parten mal. ¿Por qué los alumnos siempre parten mal? Nunca parten de lo que deben partir, el costo oportunidad. Y el costo oportunidad dice, ¿qué cosa puedo vender de ese caballo viejo? El pelo, la cola. Es mejor vender un chaco. ¿Sí o no? ¿Puedo vender la cola? Vendo la cola. El crin se vende del caballo. Para hacer distintas cosas, violines y otras cosas más, ¿cierto? Ya. Puedo venderle el pellejo al animal. Y el resto, la verdad es que todo es despreciable, porque el caballo, cuando está joven es rico el caballo, pero cuando está viejo es duro. Entonces, pero tiene un valor, si se fijan, ¿no? Siempre va a tener un valor. Nosotros podríamos determinar ese valor comercial. ¿Cuánto vale un auto al final de su vida? Bueno, si puedo vender los focos, si puedo vender el fierro por chatarra, etc. O sea, siempre va a haber algo, hay un costo-oportunidad. Nunca vuelva a decirme un precio, porque eso nos ofende a nosotros. Quiere decir que usted no aprendió el verdadero concepto del costo-oportunidad. ¿En cuánto se puede vender? En su costo de oportunidad. ¿Igual es su costo-oportunidad? No sé, usted tiene que determinarlo. Porque si está en Iquique, ni la chatarra va a vender. ¿Se explica, no? Entonces, ojo, el costo-oportunidad. Pero nosotros sabemos algo interesante. Contablemente, el valor residual de todo activo en la contabilidad tiende a $1. O sea, yo cuando tengo activos en la contabilidad, si ya están completamente depreciados, deberían quedar a $1. ¿Les queda claro? ¿Sí? Ya. ¿Cuánto cuesta el camión? 67. Dividido por la vida útil. ¿Cuánto era la vida útil? Ya. ¿Y aquí cuánto le restó? 0. Principio de pertinencia y relevancia. ¿Es relevante $1? ¿De verdad es relevante $1? No, $1 tiende a 0. Es, ¿cómo decirlo? Yo de repente miro a alguien y le digo, es despreciable. Y dice, no, profe, ¿por qué me trata? No, ese valor es despreciable contablemente. ¿Se fija? Porque no es razonable descontarle $1. ¿Cuánto me da la depreciación? ¿Cuánto? ¿Ahí eso? ¿Sí? Ese es el gasto de depreciación de un periodo. Por lo tanto, el valor del libro al final del periodo, del primer periodo, son 67 menos pesos. ¿Cuánto es el valor del libro en el año 1? 67 menos 9,5. ¿Cuánto es? 57,5. ¿Y cuánto es el valor del libro en el año 2? Serían 67 menos 9,5 por 2, porque ya llevo 2 años depreciados, o 57,5 menos 9,5. Cuando lo hago así, voy restando depreciación periodo a periodo, y cuando lo entro acá, he descontado la depreciación acumulada. La depreciación acumulada, ¿qué se le descuenta? Al valor de compra inicial. La depreciación del ejercicio, ¿qué se le descuenta? Al valor del libro. ¿Les queda claro? ¿Sí? Ya. ¿Qué ocurre con la amortización del intangible? No, me falta mucho todavía acá. ¿Se deprecian todos los activos? La respuesta es no.
Todos los activos se deprecian. ¿Estamos de acuerdo? Todos están sujetos a la depreciación. Todos. No hay ninguno que no esté sujeto a depreciación. Pero, ¿se deprecian todos los activos? La respuesta es no. ¿Qué activos no se depreciarán? No, no he ido al intangible, estoy en el activo fijo. Por principio general, todos los activos se deprecian. ¿Estamos de acuerdo? Pero no todos los activos se deprecian. ¿Cuáles son los que no se deprecian? Primero, el terreno no agrícola. ¿El terreno agrícola se deprecia? Sí. ¿Y el terreno no agrícola? Un ejemplo de un terreno no agrícola. Una casa, un terreno. Nada de lo está todo mal. Por ejemplo, un terreno. Ahí me dijo, me habló el propietario, pero no ha visto ningún terreno. Yo les voy a dar un ejemplo de un terreno para que ustedes lo entiendan así. El sector de estacionamiento de Duoc. Porque si usted me dice de Duoc, me está hablando de todo. Y aquí hay edificios, terrenos, y etc. Esclavos. Una casa no, me está hablando de la casa. Yo estoy hablando del terreno. El terreno, por ejemplo, es el estacionamiento del Duoc. ¿Por qué no se deprecia? Porque no es agrícola. Si usted me dice Concepción, está perdido, porque en Concepción hay terrenos agrícolas. O sea, hay terrenos agrícolas. ¿Les queda claro? El terreno no agrícola es agrícola. ¿Qué otra cosa más? El activo sin vida útil. ¿Cómo es eso, el activo sin vida útil? Fácil. Uno que ya se depreció completamente. Por ejemplo, este computador del año 2000 que tiene nuestra amiga Isabella ya está completamente depreciado, ya pasó toda su vida, que esto ocurrió hace 23 años atrás, ¿cierto? Está completamente depreciado. Pero Isabela se lo vende a su amigo Kevin. Y se lo vende en 50 lucas. No, porque se lo está vendiendo. Y Kevin lo compra para su empresa. Entonces Kevin dice, lo voy a depreciar. Y le tendríamos que decir, no Kevin, porque ya no tiene vida útil, ya se la consumió. ¿Y qué hago con él? Sorry, va a quedar siempre la contabilidad al valor de compra. ¿Se fijan, no? Tercero, la parte del activo no depreciado. ¿Cómo es eso? No, la verdad es que el computador de Isabela es 2022. Tiene una vida útil de 3 años. Por lo tanto, consumió 1 año de vida. ¿Cuántos años les quedan? 2. Kevin puede depreciar solo por 2 años, y no por 3, que era la vida útil inicial. ¿Les queda claro? Es por eso que cuando un alumno dice incautamente que va a comprar una camioneta usada, antes de salir con el argumento de fondo, que es decir, y usted dice que va a vender calidad y va a comprar una camioneta usada, ¿de verdad? ¿Ya? Entonces, antes de eso, y le dice, ¿y en cuánto la depreciación? No, pero son en 7,5, uno lo empieza a atrapar al alumno por todas partes. ¿Se fijan, no? Esos no tienen depreciación. ¿Les queda claro? La amortización del intangible se calcula de forma similar. A la depreciación lineal. Vale decir, el gasto por amortización va a ser igual a el valor de compra o valor inicial dividido por los años a amortizar. Dividido por los años a amortizar. Ahora, aquí habrá algo que es súper importante.
Supongamos que yo tengo un activo fijo que tiene una vida útil de 7 años como el camión y mi proyecto es a 3, eso puede ocurrir. ¿Estamos de acuerdo? Y genera un valor del IVA. Pero yo no puedo tener un activo en un proyecto que tenga una vida útil mayor a la del proyecto. O sea, si el proyecto es a 3 años, yo tengo que amortizar en 3 años. ¿En cuántos años tengo que amortizar? Depende nuevamente del evaluador. Puede ser en 1, o en 2, o en 3. ¿Sí? Pero no puedo en 4. ¿Les queda claro? Ahora, ¿cuántos años me conviene amortizar? Fácil. En 1, porque genera un gran gasto al principio y por lo tanto bajo los impuestos y por perder el valor del dinero del tiempo, eso me conviene. ¿Ya? Pero no depende solo de meta, depende también de el que cobre impuestos. ¿Quién cobra impuestos? ¿En Chile? No. La Tesorería de la República. Pero bueno, algún día lo aprenderán. Tesorería que cobra, si es el que pasa la caja. ¿Cierto? Servicio de Impuestos Internos es el que me dice cuánto tengo que pagar. No. Entonces, la tesorería. Entonces, no, alguien dirá, no, porque con esto no vamos a cumplir con los planes que tenemos de recaudación, etcétera, etcétera. Pero allí siempre va a ser necesario, entonces, si ustedes se fijan, cuando vamos a hacer el cálculo matemático, el cálculo técnico, nunca debemos perder de vista que hay que revisar qué es lo que dice la ley. Porque la ley podría decirnos que no. Y si nos dice que no, estamos complicados. ¿Ya? ¿Dudas? ¿O consultas? ¿Hasta que tenemos clase nosotros? Ya, perfecto. Entonces vamos a ver un pequeño ejercicio. Ingresen ustedes, por favor, a la actividad, ¿cierto? Que la tenemos aquí, que dice construyendo flujos de caja económico y bla, bla, bla. Y dice recurso didáctico, el PBTX, que ustedes ya vieron por allí. Y aquí vendrán algunas actividades. Y vamos a desarrollar ¿no? El de las mascotitas felices. Para todos los lovers y cat lovers y todo eso. Lo voy a leer. Y dice así: en la veterinaria Mascotas Felices se necesita determinar los flujos de caja relacionados con la compra y venta de servicios de peluquería para perros hasta su liquidación en un horizonte temporal de 5 años. ¿Cuánto dura el proyecto? ¿Cuántos flujos tiene el proyecto? 6. Está el flujo 0. Para esto cuenta con la siguiente información, bla 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 bla, que está por ahí. Los costos fijos son de 120.000 anuales, el impuesto de un 27%, la ducha canina, que es un activo, tiene un costo de 300.000, la máquina de herramientas tiene un costo de 200.000, la depreciación es lineal anual, todos los activos fijos tienen una vida útil de 8 años y al final de su vida útil se pueden vender en 100.000. Nos dice que construyamos un flujo de caja económico y financiero con los datos que están allí, no están todos los datos, pero con los que están allí, que construyamos nuestro pequeño flujo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, hagámoslo. A veces que somos capaces de hacerlo. Ustedes tienen la estructura de un flujo. Se la tienen un par de días para, por cierto, y está cargada en su portal. No tiene con esta cara. Usted lo vio en serio. Lo que me haya venido no la escucha. ¿Con qué partimos? Con él. Y después del ingreso de ¿qué es lo que va? Movilidad. Y después del costo de venta, ¿qué es lo que va? Creo que después de esto, el margen.
Señor Político, buenas tardes. Ah, ya. Va con 2 segundos. No se puede. Ya. Tiene hambre. Después, ¿qué es lo que viene? El levita. Muy bien. Y después del levita, ¿qué es lo que viene? El gasto por depreciación. Y después. Después del gasto por depreciación. Muy bien. El gasto por amortización. ¿Y eso lo origen a qué cosa? A la ganancia personal. Muy bien. Vamos a poner aquí el resultado. ¿Y después qué es lo que viene? ¿Qué viene después? La venta del activo fijo. Y toda venta de activo fijo acompañado de un valor de compra. ¿Cómo se llama? Muy bien. ¿Y después de eso qué vamos a agregar? La pérdida real de existencia. Y eso nos va a dar origen a qué cosa? En este caso el EBIT, ¿cierto? La base, que nosotros la vamos a llamar aquí, base imponible. Y después de la base imponible, ¿qué es lo que viene? El gasto por impuestos, ¿no? El 35%. Y eso nos da origen a la ganancia, ¿sí o no? Después, ¿qué es lo que viene? La reversa, muy bien. Vamos a reversar los dos gastos por depreciación y amortización y los otros dos que están acá. Y eso me da origen a qué cosa? Al resultado pensional después de impuestos. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Y de qué viene después? La inversión en activo fijo. Y después la inversión en activo intangible. Y después la inversión en capital de trabajo. Muy bien. ¿Y después qué viene? La recuperación. Valor del libro, de la activo fijo y después pérdida. Allí vamos. Vale. Y esto le da origen al flujo de caja hícono. Muy bien. Ahí tenemos. Eso hay que aprendérselo de memoria. ¿Ya? Hay que aprendérselo. Ese es lo más importante. Bien. Vamos con nuestro caso. Nuestro caso nos dice acá lo siguiente. Nos dice que tenemos cantidades, precios y costos, ¿cierto? Esto es lo que nos dice el caso. Para cada uno de los años que nosotros vamos a trabajar, recuerden que los años parten en el periodo cero. Y este es nuestro dato de entrada. Por lo tanto, de aquí podemos calcular el ingreso por venta. ¿Cuánto es el ingreso por venta el primer año? ¿De cuánto es el ingreso por venta el primer año? 15%. Y eso es. ¿Cuánto? ¿Seguro? Vamos a hacer esto. 15 por 120. ¿Y el costo de venta cuánto es?
¿cierto? Menos este otro. No, está bien. La encontró. Ya, ¿y eso cuánto nos da acá? ¿Cuánto le margen? Bien, allí tenemos la primera parte de el examen. Es una prueba escrita individual donde deben resolver algo como esto en 30 minutos. Siga. Profe, ¿cómo se cortó todo esto? ¿Qué cosa? ¿Cuánto debe estar la conclusión? Pero lo dijimos delante, porque eso multiplica el contador, este es el contador unitario, recuerden. Quiero que esto, precio, contador unitario y este es Q. ¿Sí o no? Lo vimos al principio del caso, estaba Fabián al principio del caso. Bien. ¿Qué me dice usted? ¿Estamos bien en el no? Ya. Después, ¿qué es lo que me dice? Me dice que hay costos fijos de 120.000 anuales. Voy a poner aquí 120.000. ¿Y hay gasto de administración directa? No. No hay. ¿Sí o no? Por lo tanto, ahora puedo obtener mi EBITDA. Aquí tengo ahora mi EBITDA. ¿Vamos bien hasta allí? Ahora hay que calcular qué cosa la depreciación. ¿Qué es lo que se deprecia? Las máquinas y la ducha. Entonces yo por acá al ladito voy a construir un cuadro de amortización. ¿Ya? Un cuadro de amortización. Eso es lo que tenemos. Y en este cuadro de amortización tenemos por acá un valor de compra y tenemos una vida útil. ¿De cuánto es la vida útil? No, 8 años. 8. Y yo digo lo que tengo que What happened? Ah, ya no, que estoy terminando aquí un ejercicio. Vale. Ya. Ok. Ya. Vale. Ya. ¿Cuánto es la vida útil? 8. Por lo tanto, ¿cuánto es el gasto por depreciación? Este dividido por este. ¿Sí? Ahí está bien. se dividía por el número de titulares de No. No. De hecho dijimos que era por la vida útil. Por lo tanto, ¿cuántos RPC son para año 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Cuánto es la depreciación del año 1? Esa. ¿Y del año 2? La misma. ¿Y del año 3? La misma. ¿Y del año 4? ¿Y el año 5? ¿Siempre va a ser así? No.
¿Cuánto es la depreciación acumulada? ¿Cuánto suma todo? ¿187? ¿Y el otro? 125. ¿Y cuánto es el valor libro? ¿Qué es el valor libro? El valor de compra menos la depreciación acumulada, ¿cierto? Ahí está. ¿Y cuánto es el valor de venta? $100.000. Por lo tanto, pero no me dice que lo vi, no dice que es el valor de venta, no. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es que sumamos, recuerden eso. Vamos a sumar esto de acá. Y vamos a sumar esto de aquí. Y vamos a sumar esto de acá. Nada más. Nos sumamos todo. Y eso es lo que vamos a traer aquí. El gasto por depreciación es menos ese valor. La amortización no hay, por lo tanto es cero. Eso quiere decir que el resultado operacional es la suma de eso de allá. Y tengo el valor de venta del activo fijo, lo conozco, me lo dieron, son 100.000. El valor del libro también lo conozco, lo calculé, son 187.500 y eso nos tiene que dar origen ahora a una base disponible. Veamos qué es lo que hay. No hay pérdida de arrastre, por lo tanto la pérdida de arrastre va a ser cero, ¿cierto? Veamos si es cierto. Si ese de allí es menor a cero, registre ese de allí, o por el contrario, registre cero. Efectivamente es así. El gasto por impuesto, el impuesto a la renta es de un 27%, es decir, que si ese de allí es menor a cero, entonces se debe registrar cero. O en caso contrario, debe registrar menos ese por ese. Entonces esto, efectivamente, está bien. Y eso quiere decir que ahora mi ganancia va a ser el resultado de esa resta de tiempo. Ahí está. Y ahora tendré que reversar lo que arriba iba restando. Para poder obtener entonces ahora mi resultado operacional después de impuesto. Y tendré que agregar entonces mis inversiones, que en este caso son los 500 que están aquí. No hay activo intangible hasta aquí, no hay capital de trabajo, por lo tanto no hay recuperación de capital de trabajo. Y eso entonces va a dar origen a mi flujo de caja futuro hoy. ¡Tarán! Listo. ¿Ok? Súper fácil. Más fácil echarle agua. Te tengo que decir que tienes que estudiar. Kamal Vidal, preparación y evaluación de proyecto. Onasir Sabat, formulación y evaluación de proyecto, capítulo 14, construcción de estructura.
¿Ya? Bien, ¿y qué tú ves? Ha sido un placer para mí. No hay tener Javier Alarcón, Paula Caro, Jerko Casanova, Catalina Ceballos, Carlos Cortés, Fabián Pica, Antonia Fierro, Ailín Fuentealba, Gerard Gallardo,